Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Cory, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos nuevamente a su programa de curiosidad, donde aprendemos de las maravillas del universo, ¿verdad? Mientras nos divertimos y lo explicamos de una manera fácil y sencilla. En el día de hoy, como muchas cosas en la vida, ¿verdad? En el universo, que no nos damos que son, ¿verdad? No nos damos cuenta que son parte de la ciencia. Todo en el mundo, tú, yo, lo que nos tomamos, hay una ciencia envuelta. Y en el día de hoy tengo el placer, el honor, el privilegio de hablar con una gran persona que él lleva una de las ramas de la ciencia que hoy vamos a hablar, que es la ciencia forense. Y conmigo el host del programa CrimePod PR, Armando Torres, bienvenido. Saludos Agustín, un placer, gracias por la invitación aquí, pues loco por hablar contigo un poquito de ciencia. Tengo que hacer unas aclaraciones. Yo no soy un experto en la ciencia forense, no tengo experiencia trabajando como tal en esta rama, pero pues el interés que he tenido sobre el tema por mucho tiempo y también pues el hacer la investigación para el podcast hasta cierto punto, y algunos entrevistados que he tenido en mi propio podcast pues me han ayudado a poder entender un poquito, ¿verdad? Más de lo que se trata todo esto, y pues también de lo que estudié, pues algo ahí se me quedó, ¿verdad? en la mente de lo que aprendí en la universidad. Eso está chévere. Mano, yo no puedo introducir el tema de la manera científica sin preguntarte qué te atrajo a decidir, número uno, no solo comenzar a estudiar esto en un momento, sino también que se te quedó pegado y terminaste haciendo un podcast que es de crímenes. ¿Sabes qué te atrajo a esto? Pues mira, cuando yo empecé la universidad, que salí de la escuela superior, yo empecé con estudios de biología. No sé, yo no estaba en la mente como de estudiar, no era muy aplicado como tal. Una vez que llegas a la universidad, pues es diferente porque tú haces lo que te da la gana básicamente, y yo pues eso fue lo que hice, hacer lo que me da la gana, no estudiar, hasta que me salí de la universidad y seguí trabajando. Y luego para el 2007, ya llevaba como 2 años fuera de la universidad, quise volver a estudiar, terminar un bachillerato y demás, para tratar de por lo menos tener oportunidades de empleo y poder seguir creciendo mi carrera. Entonces pues tenía que estudiar de noche porque yo estaba trabajando full time de día, y los ofrecimientos académicos eran un poco limitados, no eran iguales que los estudios de día, y pues me interesó este tema de la criminología. Una de las razones por las que me interesó también es que en esa época, 2006-2007, salió una serie bien conocida que se llamaba Dexter, que se trataba de un investigador forense que trabajaba con el análisis de patrones de sangre y que a la misma vez era un asesino en serie de noche. Entonces esta serie pues se hizo mi serie favorita desde que yo comencé a verla, y hasta cierto punto pues dije, pues vamos a estudiar esto, vamos a estudiar criminología y después vamos a estudiar ciencia forense a ver qué pasa. Y prácticamente eso fue lo que me motivó o me hizo tomar la decisión de irme por ese lado de la criminología. Wow, a mí me encantó esa serie de Dexter hasta el final.
Incluso el último season es bueno, pero el final es el que no... Ah, Dios mío, después de una serie tan brutal, tan intensa, pero Sí, mira para allá, te ah, trajo hasta aquí, te trajo hasta aquí. exacto. Y ahora regresa en el 2021. ¿En serio? El mismo actor y todo. Sí. Oh my God. Ya Vamos a ver espero que tenga... vamos a ver si la arreglan. Sí, exacto, ojalá, Si ojalá, dicen, ojalá. si dicen como que todo fue un sueño y esto, no, esto pasó y vuelven para atrás a la temporada 6 o 7. Sí, mano, ¿verdad? Sí, porque eran como seis Fueron seasons, yo creo, 8, ¿verdad? Ocho, 8 exacto. Yo sé que eran seasons. un montón, yo sé que eran un montón, yo sé que eran un montón. Mano, te pregunto, ¿sabes? Si sabes, porque ¿verdad? Las ciencias forenses tienen, me imagino, ¿verdad? Que diferentes ramas. Habrá el que trabaja con balística, habrá el que trabaja con, no sé, los que hacen la autopsia, pero también algo que a mí me sorprende mucho, ya que estamos por el camino de Dexter, los patrones de sangre. Eh, ¿Qué rama en específico, si hay una que te gusta más o menos, o whatever, todas, te atrae más de, ¿verdad? De la ciencia forense. Pues yo pienso que me gustan muchas de las ramas de la ciencia forense. Hay muchas ramas bien interesantes. Hay unas especializaciones que son únicas, que hay que estudiar un montón para poder aprender y poder investigar bien una escena. Aquí en Puerto Rico había una especialización que estoy tratando de recordar el nombre, pero esa persona era el único que había en Puerto Rico. Se llamaba César Crespo, esa persona, y él prácticamente lo que hacía era aplicar los conocimientos de la paleontología, prácticamente, ¿verdad? Eso es de los huesos, right? De los huesos, Wow. y él podía determinar, a él lo llamaban cuando encontraban una osamenta que no se sabe cuánto tiempo tenía, no se sabía cuánto tiempo tenía, y él podía entonces hacerle los exámenes pertinentes para determinar la edad, si era hombre, si era mujer, si es que hubo alguna laceración, algún golpe que sufrió en el cráneo, de qué forma murió, la estatura, ¿verdad? Él era básicamente un paleontólogo, pero forense, y trabajaba con esa rama, que es una rama bien especializada, como te digo. Él era el único, y si era en Mayagüez, era en Ponce, era en Utuado, pues lo llamaban a él y él iba allá a hacer esos estudios. Lo de la sangre, pues no es que a mí me interesara tanto, pero como yo me hice tan fanático de esta serie, y para mí era tan fascinante ver cómo Dexter hacía como unos mapas con unas sogas donde hacía unos patrones de sangre, que muchas de estas cosas que vemos en la televisión no son muchas veces no son ciertas cuando lo ponemos en práctica, ¿verdad? Pero esa rama de la sangre pues también me llamó la atención, por el mero hecho de la serie Dexter, y es una rama que, en mi opinión, es una de las ramas que es un poquito controversial, que tiene valor, pero que a veces no se sostiene sola, en el sentido de que si tú tienes un caso y lo único que tú tienes es unas manchas de sangre, yo entiendo que no tienes nada. Tú Oh, puedes wow. decidir, mira, aquí hay unas manchas de sangre y esto fue lo que pasó, pero necesitas soporte de otras ramas para poder sostenerse. Necesitas exámenes de ADN, necesitas otras evidencias que le den fuerza a esa evidencia como tal. Y eso pasa con otras ramas que han sido problemáticas por mucho tiempo, porque algunas de ellas inclusive se consideran pseudociencias, como lo es, hay una rama que era lo de la mordida, que ellos hacían un molde con la mordida del acusado, y hacían un molde con una marca de mordida en una víctima en algún lugar, y decían, esta persona es esta persona porque la mordida es similar. O el cabello, a veces cogían un pelo
y microscópicamente lo comparaban con el pelo de otra persona y ellos decían, este pelo es un match. Pero ¿qué pasa? Que eso no es 100% seguro como lo es una huella dactilar o como lo es el ADN, que realmente sí pues te da una certeza de un 99.9%, un por ciento bien alto. Y mucha gente entró a la cárcel con estas evidencias así. Por ejemplo, otra rama que es así un poquito controversial es la rama de los arsons, los fuegos, que los expertos en eso dicen que aquí fue que inició el fuego, aquí hubo un acelerante, etcétera, etcétera. Y también hay unas cositas ahí extrañas con esas ciencias, ¿verdad? Y pues es una buena... es importante, por ejemplo, esas ramas son importantes, pero necesitan soporte de algo un poquito más preciso para poder entonces montar realmente qué fue lo que pasó. Por ejemplo, en el caso el último caso que yo trabajé fue el caso de Yexeira Torres, y en este caso ella nunca encontraron su cuerpo. Hoy en día pues su cuerpo no ha aparecido, la persona que fue encontrada culpable nunca ha dicho dónde está, y se tuvo que probar ese caso sin que hubiese un cuerpo presente. Y lo que se hizo fue que por los análisis que se hicieron de la sangre, de los patrones de sangre y demás, pudieron determinar, mira, la cantidad de sangre derramada en este lugar fue tanta que una persona que derrama tanta sangre no puede sobrevivir. Pero no se sostuvo solamente con eso. También se tuvo que hacer pruebas de ADN a la sangre y decir, esta sangre es compatible genéticamente con los padres de la persona que se entendía que estaba desaparecida a un 99.9%. O sea, que se pudo determinar que esa sangre le pertenece a ella. No sabemos dónde está ella, pero hay sangre y se entiende que ella sufrió un impacto que posiblemente le ocasionó la muerte. Y así pues, todas esas cosas unidas pues pueden servir para poder probar un caso. Wow, mano, súper brutal, súper brutal. Sí escuché ese caso que trabajaste, ya lo escuché en tu podcast, y me voló la cabeza mucho eso, y algo que ya hasta contestaste varias preguntas que tenía aquí de corrido, y eso me encanta. Estás haciendo mi trabajo mucho más fácil, así no tengo que hablar mucho. Después volvemos. Pero, mano, algo que de ese caso en particular que me estás hablando, yo te tenía una pregunta que te iba a hacer de qué nos puede decir, ¿verdad? Un patrón de sangre, pero creo que contestaste bastante de eso, y trayendo entonces el capítulo que ya trabajaste, me acuerdo que pones el sonido de una forense que habló contigo también, que creo que habla de la velocidad ¿verdad? De cómo la gota o el spread sale, o sea, como que a una velocidad, o sea, el golpe que le dieron para que esto saliera expulsado a esta velocidad, que llegara a esta cantidad, ¿verdad? O que la sangre se regara de esta manera, más lo que me acabas de decir de la cantidad de sangre que se encontró, ¿sabe? Científicamente no se supone que una persona entonces sobreviva a eso. Ahora, otra cosita que me entraste ahí, lo del ADN. ¿Desde cuánto tiempo, si sabes más o menos, la invención wow, podemos descubrir que esta persona es culpable o no, porque realmente podemos estudiar el ADN? O sea, como que desde cuándo o qué tiempo o quién se le ocurrió la idea, así que sabe, que dijo, mira, que si chequeamos el ADN de esta persona para saber o corroborar. ¿Sabes algo de eso? Pues mira, el ADN en las ciencias forenses se comenzaron a utilizar desde más o menos los años 80, cuando ya se estaban empezando a hacer algunos análisis de ADN, porque antes, en los 70 y los 60, pues por lo menos la policía tuvo la visión de guardar mucha evidencia, que a mí no se me hubiese ocurrido, porque está guardando algo con la esperanza de que en el futuro se pueda saber o explicar, ¿verdad? De alguna forma si esa saliva
si esa sangre, si ese semen que encontraron, podemos decir si es de alguien. Y obviamente en los años 90 es que realmente comienza a usarse más el ADN en los casos criminales, porque ya habían computadoras, ya habían sistemas que por lo menos hacían unas comparaciones que podían decir más o menos, ¿verdad? Si una sangre pertenecía, básicamente que podía crear un perfil, se creaba como un perfil ya de esa ADN que se encontraba. Más o menos por ahí, como por los años 90 fue que empezó esto en la ciencia forense y se ha ido especializando a tal grado que hoy en día lo último que salió, que más o menos fue hace como 2 años atrás, es que hubo un caso conocido que le llamaban el Golden State Killer. Era un tipo que estuvo asesinando a mujeres desde los años 70 hasta los años 80 y nunca lo pudieron coger. Era en el área de Sacramento, California. Se tenían muchas teorías de quién era la persona, pero no había un sospechoso fuerte. Y utilizaron algo nuevo que ellos tuvieron la mente de coger estas aplicaciones y páginas que hay web como Ancestry.com y las pruebas de ADN que se están haciendo por ahí, que tú compras el kit y te sacas tu perfil de ADN y ellos te dicen, pues mira, tu sangre, tú tienes ancestros que vienen de África, de Rusia y en Ancestry tú lo que haces es que creas como un perfil genético y un árbol genealógico para tratar de conseguir parientes tuyos de los antepasados. Y pues las personas lo hacían pues por divertirse o por curiosidad de saber quiénes eran tus ancestros. Yo tengo un amigo que se hizo una de esas pruebas y te dice de dónde es que vinieron los africanos que llegaron a Puerto Rico, de qué área de África vinieron, de qué área de España vinieron los españoles que formaron su perfil genético. Y es bien fascinante, pero la policía fue bien astuta en Estados Unidos y les pidió a estas compañías que le dieran acceso a su base de datos, porque ellos crearon una base de datos de los criminales que arrestaban y que cuando los arrestaban pues les tomaban sus muestras y las guardaban en esa base de datos. Creo que hay una que se llama Codex y pues si a ti te arrestan sospechoso de un caso, te sacan ADN y lo ponen en ese sistema y te dicen si hay un match o no. Pero se limita a los criminales que pudieron agarrar. Ahora, con esta nueva tecnología de estas páginas de internet, pues amplía la base de datos porque cualquier persona curiosa que quiera hacerse la prueba somete voluntariamente su perfil genético. Y lo que hicieron fue que ellos pudieron identificar un pariente o tuvieron un match de un pariente de esta persona con una prueba que ellos tenían genética. Y de ahí fueron investigando hasta que dieron con él. O sea, y así han podido resolver muchos casos viejos utilizando esa base de datos que está en páginas como Ancestry.com, Genealogy, whatever. Y pues esto es lo último que hay en ciencias forenses con lo que es el ADN. Wow, bro, eso está súper cool. No sabía eso. No sabía eso. Había escuchado una historia, no sé dónde yo lo vi, de una persona que llevaba como 10, 20 años preso. Y porque lo cogieron preso como para esos años, 70, 80, algo así. Y una vez el proceso de ADN mejoró, creo que abrieron su caso y tenían guardado pruebas del semen de la persona que habían violado y habían matado. Y cuando hicieron las pruebas, él no había sido. El ADN no machaba el ADN de él. No me acuerdo dónde fue que lo vi, pero era algo así. De seguro hay un montón de más historias de esas. Tiene que haber cientos de historias de esas que ¿verdad? Que sucedan.
Y puedo explicar algo aquí porque otras personas me han preguntado al respecto del ADN, que cómo funciona, que por qué es que tu ADN es único para ti o familiares atados a ti. Y creo que, ¿verdad? De la información que conseguí que puedo buscar, aparte de los que quieren saber qué significan esas letritas de ADN, que eso es ácido desoxirribonucleico. Y el ácido, ¿verdad? El ADN o ácido desoxirribonucleico es básicamente una molécula. Eh, pues esa molécula es básicamente muchos átomos pegados. ¿Sabes? Muchos átomos pegados que crean esa molécula. Básicamente el ADN es una molécula. Pero esa molécula está básicamente guardada dentro del núcleo de la célula. Pero ese núcleo de las células, si tú lo pones en pares, ¿verdad? El ADN, que parece como una escalerita, para la gente que lo ha visto, que siempre tiene como un color en un lado y otro color en otro, son todos los pares de toda la información, de todo lo que son los aminoácidos o proteínas, proteínas básicamente, que componen esa cuerdita. Pues dentro del núcleo de una célula pueden haber millones, pueden haber millones de letras, ¿sabes? Millones de esas basecitas dentro del núcleo de una sola célula. Y el núcleo de una célula, ¿verdad? Que está rodeado por lo que es el citoplasma, que es como quien dice la parte de afuera de la célula. Ahí se encuentran los aminoácidos. Entonces, el ADN es como una cadena gigantesca, súper larguísima, que crea el RNA, que entonces es ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es, como quien dice, la mitad de la escalera, un pedacito de esa información, que es la que envía la información para que entonces los aminoácidos hagan su trabajo después de que pasan por una cosa que se llama el ribosoma, que es como si fuera una maquinita. Literalmente nosotros tenemos como si fuera una máquina dentro del sistema que coge esos cantitos de información, ¿verdad? El RNA, y compara las letras del mensaje que le está enviando el ADN y machea a ver qué es lo que le falta o qué es lo que la información del ADN le envió para que cree la molécula que necesita, que cree las proteínas que necesita para crear entonces tejido. Y con las, ¿verdad? Después de que tienes los aminoácidos, con los aminoácidos se unen y crean las proteínas lo que hacen es que se van uniendo y crean tejidos, crean a ti, a mí y todo, ¿verdad? Ese compuesto orgánico. El núcleo del átomo, el núcleo de la célula, cada núcleo de célula, que una célula es súper pequeña, tú tienes tú tienes un Google number de células en tu cuerpo, pues cada una de ellas tiene esta información y son millones de códigos. Obviamente para cada persona, ¿verdad? El ADN es diferente porque son millones de códigos que machean a cada individuo. Por eso es que tu ADN es tuyo y de más nadie, porque tú tienes un código perfecto, ¿verdad? Que son de millones de letras pegadas que solamente te pueden machar a ti o a alguien que, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Que es familiar a ti, ¿sabes? Por eso es que si, ¿verdad? Obviamente tú saliste de la mezcla de los genes de tu papá y tu mamá, pues las moléculas o las proteínas que ellos dieron, pues son simple y sencillamente machadas, ¿verdad? Creadas de la misma información, ¿verdad? De la misma información que salió de las células de tus papás. Y eso para mí está brutal, saber que el cuerpo es como una maquinita que lo que hace es imprimir más información. Eso está súper brutal. Es un programa de computadora ahí. Sí, mano, sí, está brutal. Literalmente hace una copia, que el RNA hace una pequeña copia que le falta información, que después la coge el ribosoma, ¿verdad? Cuando se mezcla con los aminoácidos para crear proteínas, que entonces crean más organismos. Eso está súper brutal. Esto está demasiado. Armando, antes que yo me vaya por aquí como los nerds, que empiezo a hablar. Está súper interesante. Loco, algo que a mí me parece súper importante, porque incluso para nosotros, ¿verdad? Sea lo que tú estés estudiando, si es que estás haciendo física, biología, lo que sea, hay un detalle bien importante y es cómo mantener, ¿verdad? Cómo mantener lo más puro,
¿verdad? Sea con lo que tú estás trabajando, sea químico, sean bacterias, lo que sea, lo más puro posible el material. En el caso de las pruebas, ¿verdad? En el caso de que tú encuentras lo que sea, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso para tú no dañar esa prueba? Porque cualquier cosita, o el dedo tuyo, o el dedo de un policía que lo tocó, puede, creo yo, afectar esa Sí. información. Pues mira, es bien importante lo que le llaman la preservación de la escena del crimen. Por eso es que cuando a veces pasa un accidente o hay un tiroteo en una autopista, pues cierra la autopista completa. Y si ocurre pues en una avenida, pues acordonan el área hasta cierto perímetro. Ya cuando es en una residencia, pues es más fácil porque pues, tú lo que haces es que pues, cierras las áreas de las residencias para que nadie pueda entrar y pueda contaminar la escena. Yo he escuchado de anécdotas de casos en donde es una historia media graciosa, pero hubo una escena de un crimen aquí en Puerto Rico que pues, encontraron una evidencia, una colilla de cigarros, de cigarrillo, y pues la recolectaron. Para recolectarla pues se usan guantes, se usan pinzas, ¿verdad? De stainless steel, y se ponen en una bolsita plástica, eso se sella, y se embala o se le notifica del número que se le pone a ese paquete, prueba 1, prueba 2, etcétera, va a ABCD. Igual que has visto las balas, cuando hay casquillos de bala por donde quiera, que le ponen esas cositas amarillas encima con letras y con números. Pues así, esas mismas, triangulito se le pone a todas las evidencias que se encuentran o posibles evidencias, ¿verdad? Para identificarlas primero y entonces pues con cuidado irlas recolectando y preservando. Cuando son evidencias pues materiales que no son orgánicas, pues es más cómodo, se guarda todo en bolsitas, se empaca y se lleva. Ya cuando es la evidencia orgánica, ¿verdad? El material genético, la saliva, semen, sangre, etcétera, pues ahí el proceso es un poquito más difícil porque tienes que tratar de no dañar esa evidencia y a veces para las pruebas de ADN forenses la cantidad del material es importante porque si tú lo que encuentras es una sola gota de sangre, pues quizás para tú poder hacer las pruebas de ADN y demás, tienes que gastar, para cada prueba tú tienes que usar un poco de esa sangre, ¿verdad? Diferentes tipos de pruebas que se hagan, pruebas de tipo de sangre, después las pruebas de ADN y mientras más material genético hay, pues mejor. En ese caso, pues tienes que tratar de conservarlo, de no dañarlo y de no contaminarlo. Ellos pues obviamente tienen los swaps que vienen con los, yo no sé el nombre exactamente, pero los tubitos de ensayo, ¿verdad? Donde se pone esa prueba sellada, como cuando te hacen la prueba del COVID por ahí, que te ponen el cosa por la nariz y eso lo guardan en un plástico y eso, algunas de esas pruebas tienen que ser preservadas a ciertas temperaturas también, tienen que ser refrigeradas, especialmente si se tienen que enviar a laboratorios más especializados del FBI o laboratorios de Estados Unidos, pero prácticamente es el perímetro de la escena, evitar que se contamine, hay que empacarse, hay que etiquetarse, tiene que mantenerse apropiadamente, ¿verdad? En el empaque y tiene que haber un registro también del movimiento de esa evidencia, porque lo que le llaman la cadena de custodia, ya que cuando un abogado va a defender a su acusado, pues esto es partiendo de que todo el mundo es inocente cuando es acusado, pues tú quieres saber como abogado si alguien más tuvo acceso a esa evidencia, quién fue la primera persona que la tomó, a dónde la pusieron, después a dónde fue, porque si hubo un problema ahí de que es que la dejaron en el carro y el técnico se lo olvidó y la dejó en el carro y al otro día pues la llevó al laboratorio, ¿cuánto tiempo estuvo esa evidencia en el carro? Pues ahí tú puedes decir hubo algo ahí que contaminó la escena y pues por ahí puede entonces el abogado tratar de ayudar a su cliente. Pero sí, el proceso es tratar de conservar esa evidencia, mayormente lo que es la evidencia orgánica, la evidencia de secreciones corporales,
para entonces poder hacer una comparación en el caso de que puedan encontrar a un acusado y poder determinar, ¿verdad?, si la persona fue la que estuvo en esa escena o no. Wow, es mucho más complicado de lo que pensaba. Como que uno siempre piensa en la bolsita así que sella y lo pone en un bultito y ya, pero no había No, pensado. incluso hay técnicas de cómo recolectar, en el sentido de que eso no es que yo entro ahí y empiezo a coger cosas de la nada. Hay un método que es que es de procesos menos intrusivos a más intrusivos. Vamos a recoger primero la evidencia grande y después la evidencia más pequeña. O sea, cuando se busca en un campo o en un terreno, hay unos patrones que se crean para hablarlo normal, de caminar. Vamos a caminar en líneas rectas hacia esta dirección y regresamos por esta dirección en este orden para no dejar, ¿verdad?, ningún espacio sin cubrir. O sea, son unos métodos bien específicos para localizar, para recoger, para fotografiar, que es algo que es bien importante también. Todas esas evidencias de fotografía, por si acaso, se recolecta, se guarda y después se procesa en los laboratorios aquí en el caso de Puerto Rico, pues en el Instituto de Ciencias Forenses, y cuando el FBI tiene que intervenir en un caso, pues ellos tienen también sus laboratorios especializados. Wow, súper brutal, mano. Y no había pensado eso que acabas de decir, la parte de la fotografía. Esa pregunta no la tenía ni escrita, pero me parece importante. Porque una vez recogen la evidencia y etcétera, no hay otra manera de ver cómo estaba acomodado, ¿verdad? Lo que sucedió ahí, si no es por fotografías. ¿Cuán importante entonces es tener una fotografía ¿verdad? Lo accurate, ¿verdad? Lo mejor hechas posible, y si, ¿verdad? Y si afecta en algo que la fotografía se tire de día o de noche, ¿verdad? Lo que me refiero es como que ponte que sucedió un tiroteo, como lamentablemente sucede en Puerto Rico, y eso fue a las 3 de la mañana. Podría ser que cuando vino y salió el sol, a lo mejor el calor, ¿verdad? Fue a las 3 de la mañana, a las 4 estaba todo el mundo ahí, todavía el clima está bastante igual. Pero que si a lo mejor de un momento que sucedió lo que sucedió, ¿verdad? El crimen o lo que sea, de momento pasa tiempo de más, y aunque las pruebas están localizadas en la misma posición, a lo mejor las fotografías dicen algo, pero a lo mejor los elementos químicos, ¿verdad? Que sabemos que nuestro sol es experto, ¿verdad? La radiación es experta rompiendo moléculas y dividiendo partículas. ¿Cuán importante es tratar de llegar, ¿verdad?, a tiempo? Si es que cambia algo, no sé si en verdad cambiaría algo, si sería genético o algo, si sabes de eso. Bueno, yo honestamente la fotografía más bien es utilizada como para un support, porque, por ejemplo, encontramos un cuchillo como el estilo del cuchillo de Rambo, ¿verdad? Un cuchillo militar con el cabo negro y con stainless steel, y tenía gotas de sangre en la hoja. Pues eso se fotografía. Obviamente tú sabes que al momento de tomarle la foto, si fue una foto fresca, digamos unos minutos después del ataque, esa sangre va a estar bien roja ahí en ese lugar. Y quizás después la sangre se va dañando, se va oxidando y se pone de otro color, y obviamente a ese cuchillo se le va a sacar sangre para hacer las pruebas. Por eso es que la foto es importante para el momento de la foto, pero no es algo que se tiene que evidenciar los cambios que hubo en esa evidencia. Porque ya no tiene sangre, pues mira, ya no tiene sangre porque le tuvimos que raspar la sangre para poder hacer las pruebas de ADN, todo tiene su explicación, pero mayormente las cosas no cambian tan drásticamente, ¿verdad? Con la fotografía es más bien como para tener evidencia de lo que había y de los números que hay en la bolsa, de que no haya un cambio de número, de que la bolsa con
número 3, ahora en la bolsa número 5, y ahí que no hubo una alteración de la evidencia. Yo te estaba haciendo ahorita un cuento y me fui como en una tangente y se me olvidó, y era lo de la colilla de cigarrillo que colectaron en la escena. Pues nada, fue que ellos pues se llevaron todo, fueron a los laboratorios, estaban bien contentos porque tenían posiblemente saliva del perpetrador del asesinato, porque un testigo, me acuerdo ahora de más detalles, un testigo dice que el criminal mientras estaba disparando tenía un cigarrillo en la boca. Y pues dijeron, espérate, ya lo tenemos, ese es el cigarrillo que el tipo... ¿Y qué fue lo que pasó? Que el cigarrillo dio, cuando lo hicieron las pruebas, pues dio positivo a un policía. Policía. Y era un policía que se encontraba en la escena, que se puso a fumar y tiró la colilla de cigarrillo en el patio de la casa. Y pues esa anécdota nos la hicieron a nosotros en la universidad para demostrarnos lo que es la importancia de la preservación de la escena del crimen. Porque, por ejemplo, un policía que pise la sangre con su bota y después camine y haga tres huellas de sangre, puede confundir a los investigadores, y pues todo eso es bien importante, mantener la escena lo más limpia posible. Y también una escena se va dañando según el tiempo va pasando. También, obviamente, más si es una escena abierta que sufre de los cambios ambientales, la lluvia, el calor, pues, a lo mejor hay nieve, si a lo mejor hay nieve, ahí la evidencia agua se puede perder. En el caso de Puerto Rico, pues un cuerpo que está 2 días a la intemperie, 3 días, se empieza a descomponer bien rápido. A lo mejor en un lugar bien frío, que el cuerpo quedó debajo de la nieve, se puede conservar en perfecto estado por mucho tiempo. Todos los elementos ambientales también alteran mucho lo que es la escena del crimen, y los científicos que trabajan con eso pues lo saben. Hay una rama bien interesante que a mí no me gustaría trabajarla, pero es bien interesante porque es la de los insectos y las larvas. Y obviamente se recolecta un cuerpo que está en estado de descomposición y se tiene que hacer un análisis de las larvas que tiene ese cuerpo, y con esas larvas se puede determinar cuánto tiempo pasó desde que la persona murió hasta el momento en que lo encontraron. Sí, su descomposición. ¡Wow! ¡Qué bruta! Eso me encanta. Ahí yo trabajaría feliz. Aunque imagino que el olor tiene que estar bien demente del cuerpo. Pero entonces brincando a eso, pues definitivamente la ciencia forense está ridículamente brutal. Algo, o sea, me parece tan brutal que es tan importante estar pendiente a los detalles más mínimos. Pero con eso mismo que tú me dices, no todos los científicos, porque es una ciencia, o sea, ustedes son científicos, no es una ciencia que todo el mundo podría hacer. Por ejemplo, en tu caso, ¿verdad? Que estudiaste parte de esto y tu programa es basado en esto, en criminología, ¿verdad? En crímenes. No todo el mundo tiene el estómago, porque tú puedes llegar a una escena que sucedió hace unos minutos, que actually pensé en eso cuando me hablaste de la fotografía y verdad, el cuchillo, la foto sale rojo, bien rojita la sangre. Imagino que eso también puede ayudar a decir, mira, fue bastante reciente porque todavía la sangre mantenía este color o este volumen o etcétera. Pero también me lleva a qué tipo, ¿verdad? Si es que hay un tipo de preparación, sea psicológica, algunos talleres, porque, brother, tú puedes llegar a una escena que literalmente lo que hay del cuerpo es un babote. ¿Hay algo que te ayuda en eso? Pues mira, cuando yo entrevisté a Brenda Pla, que fue la investigadora forense, ella trabajó 19 años aquí en Puerto Rico en el Instituto de Ciencias Forenses, y ella hizo de todo. Ella hizo de todo aquí. Ella pues mayormente su trabajo no era tanto de laboratorio, su trabajo era más bien de ir a la escena, de fotografiar, de
recolectar y todo eso. Y después pues los patólogos forenses pues hacían su parte, ¿verdad? Pero ella me contó que sí, el Instituto de Ciencias Forenses tiene unos programas de ayuda psicológica para los investigadores, porque obviamente pues por el tipo de trabajo, por las horas que se tiene que trabajar, ella me cuenta que hay escenas que han estado 12 horas o más, 18 horas corrido, ¿verdad? Trabajando en escena. Hay escenas donde son casos de niños, ¿verdad? Hay escenas bien fuertes y como las que tú puedes, piensa en los episodios que yo he grabado, ¿verdad? En algunos de ellos que como la escena de la familia de Guaynabo, que fueron asesinados en su casa, pues tú tienes que llegar allá a la casa a encontrarte con eso, con niños, es bien fuerte. Entonces, pues ese tipo de trabajo, pues no todo el mundo lo puede hacer como tú bien dices. Yo entiendo que las personas con el tiempo van acostumbrándose hasta cierto punto a lo que están haciendo, ¿no? Y ven la escena pues, como un trabajo y quizás se distancian un poco emocionalmente de lo que están viendo y pues pero debe afectar a uno, por más fuerte que uno sea, alguna escena tiene que afectar. Hay mucha gente policías que han renunciado después de ciertas escenas, hay científicos que han dejado de practicarlo porque no han podido con un caso. Es una rama bien fuerte, pero es bien importante, Sí, porque demasiado. de eso depende no tan solo meter preso a alguien, sino que evitar que alguien que no sea culpable vaya a la cárcel, como ha pasado muchas veces, lamentablemente. Y pues la ciencia es lo que puede hacer, y mientras más precisa la ciencia, pues es lo que puede lograr que sea más ¿verdad? Más certero un caso criminal, porque hay muchos tipos de evidencia. Como yo te dije, hay unas ramas de la ciencia que son medias ambiguas. Por ejemplo, las huellas de una persona de una pisada, pues te pueden decir qué tamaño es el zapato, qué marca es el zapato. Quizás te pueda dar algunos rasgos del estilo de la persona, de cómo gasta la suela del zapato y ciertas cosas, ¿verdad? Como esas, pero esa evidencia sola pues no sirve. O sea, tiene que haber algo más que apoye ¿verdad? Esa evidencia. Y mientras más se usa la ciencia como tal, precisa, el método científico para poder determinar el ADN, la sangre, eso yo pienso que es lo más preciso que hay ahora mismo, el ADN, porque es que no es refutable. Sí, ya genéticamente no hay manera de que no seas tú. Digo, a menos que te hayan plantado, ¿me entiendes? Que alguien haya sacado. ¿Tú sabes de algún caso que conozca o hayas escuchado que hayan incriminado a alguien que hayan podido probar, mira, me incriminaron? Pues sé de casos que han incriminado gente, y sé de casos de aquí de Puerto Rico de personas que fabricaban evidencia para meter gente presa. O sea, que eso se da en todos los lados, pero pues no, de los casos que son casos viejos realmente, son casos viejos donde había unos estilos en la policía que eran, pues era así, si ellos creían que alguien era el culpable, pues ellos se iban a asegurar de que la persona, de alguna manera u otra, se iban a asegurar de que la persona fuera encontrada culpable. Wow, sí, mano, eso me trae de vuelta a uno de los episodios que tú tienes, que yo creo que es uno de los que más me friquió, cuando tú comenzaste a explicar el proceso en cuando me acuerdo que fue este muchacho que compró un celular y lo metieron preso porque él tenía el celular de una persona que habían matado de la manera más ridículamente horrible, pero
tú en tu podcast, tú tienes una manera muy, muy especial, que de verdad felicidades, porque es como ver una película que obviamente los cortos te enseñan algo, pero cuando tú vas viendo la película va en build up hasta que llega al clímax, que es como que, oh my God, ¿sabes? Y en verdad en eso, yo creo que por eso es que tu podcast tiene tanto éxito, porque haces un trabajo brutal en eso. Pero en ese caso en específico, fue tan horrible cuando llega al punto que describes lo que pasó, ¿sabes? De cómo la abusaron, cómo la golpearon, le prendieron fuego en el baño, ¿sabes? Le hicieron, básicamente, destruyeron a esta mujer que después tuvo unos días o semanas viva con dolores y destrozada y quemaduras de primer grado, algo ridículo. Y, y ahí es donde entra mi pregunta que te hice antes de que comenzáramos a grabar. ¿Tú no sientes como que en un momento, ¿verdad? Ya lo hablamos, pero quisiera que entrara un poquito en detalle para los escuchas? Porque, loco, yo escuché como tus primeros 7 capítulos y yo tuve que cogerme un break porque sentía como que, wow, pero qué difícil es este proceso de encontrar culpables y pruebas y, ¿sabes? Para los que no creen en el sistema judicial, creo que es como que un problema que es al revés. El problema judicial trabaja para asegurarse que el que es criminal vaya preso, pero asegurarse más todavía que el que no lo es no caiga preso, porque ese sería un error mucho más grande. Eh, pero en tu caso, tú no te sientes como que, wow, tengo que cogerme un break de esto. Pues yo te había dicho que a veces tú me dijiste eso y muchas personas me lo han comentado. Por ejemplo, muchas personas me han dicho que han hasta llorado en algunos de los episodios, especialmente en la entrevista con Robert, ¿verdad? No sé, yo no me involucro tanto emocionalmente con los casos, pero sí yo cuando los estoy narrando o cuando los estoy investigando, sí yo en mi mente, eso que tú dijiste ahorita, yo en mi cabeza puedo crear como que esa imagen y puedo entrar a ese cuarto y puedo ver las caras de las personas que no las he visto, sino que me las imagino. Sí, creas tu Puedo, película. puedo crear, por ejemplo, la escena en que se montan en el carro y van de camino para Gurabo y le dice esto y lo otro. Todo eso yo lo voy, qué sé yo, imaginando, pero no lo veo como alguien que está viéndolo desde afuera y no está emocionalmente envuelto en el caso. Sí, fíjate, cuando estoy investigando no me pasa eso, pero a veces cuando el día que sale el episodio, por la mañana, que ya yo lo tiro para Spotify, por lo que sea, yo lo escucho, ese día yo lo escucho como si fuera un oyente regular. Y ahí sí yo como que puedo sentir algunas emociones o puedo sentir pena o, ¿verdad?, un poquito de sentimiento, pero como yo no me tiro maratones de mi propio podcast, porque los escucho una vez en semana, pues por eso debe ser. Ustedes, hay gente que me puso, en los otros días salió lo de Spotify 2020, que te decía cómo iba tu podcast y qué sé yo, y hay mucha gente que me puso que se tiraron 10 episodios, hubo gente que tiró, hay uno que tiró 13 episodios de cantazo, 8, 9, 10, ¿sabes? Que son muchos, aunque... Yo conozco uno de ellos, Rubén Ahmed. Rubén Ahmed me testió. Nosotros somos panitas de Big Ranch, que tú estuviste en Big Ranch también. Y yo dije, loco, te chupaste 7 o 9, algo así, el mismo día. Y yo creo que eso fue lo que me pasó. Que cuando tuve el break, porque ya había escuchado el de Toño Bicicleta, y después dijo que ahora déjame darle para atrás, porque Toño Bicicleta es alguien que yo me acuerdo, yo lo viví. Yo me acuerdo estar en las noticias cuando salían las noticias que le dispararon y presentan, ¿verdad?, donde estaba la grama y todo. Yo me acuerdo, yo digo, wow, yo me acuerdo de eso que era bien chamaquito, déjame ver la historia. Y por alguna razón, para mí, cuando era chamaquito, yo pensaba que, wow, qué injusticia a Toño Bicicleta,
porque todo el mundo, por lo menos para mis tiempos, se entendía que él era como un medio personaje pueblerino. Cuando yo escucho otro capítulo, digo, wow, si este tipo era malísimo. Wow, este tipo era un abusador, mató a un montón ¿verdad? De personas, violaba, cogía niñas de menores de edad y se las llevaba. Por eso fue como un shock de que, wow, esta época está súper brutal. Y obviamente pues unos días después fui para atrás y estando en mi trabajo me comí como 7, como te dije anteriormente, pero tuve que parar porque me sentí wow, espérate, porque siento como que no se hace justicia en muchos de estos, y hay monstruos allá afuera, loco, hay unos monstruos, ¿sabes? Un capítulo que tú pusiste los otros días que yo había escuchado esa noticia, pero yo no me acordaba, del tipo que quemó a su familia, que los invitó a la casa, y para mí esa es otra, como que, wow, este tipo... para mí no estuvo tan loco esa parte como cuando a él lo meten preso y las justificaciones que él trata de poner de lo mal que lo tratan, de esto y aquello, es como, loco, tú mataste gente y quemaste a medio mundo y no te importó, y ahora es injusto, ¿verdad? De acuerdo a lo que él alegaba, porque no se sabe si, ¿verdad? Las dos partes de la historia, pero parece increíble, y como que a veces yo siento como que, no sé si es furia o como que, wow, que un shock, como que por eso me impresiona como que tú puedas, ¿verdad? Chilear, ¿sabes? Y en verdad que definitivamente bueno, de mis próximos libros, si yo hago algo audiobook, te voy a tener que pagar para que tú hagas el audiobook, porque pone una emoción, ¿verdad? En la manera de relatarlo, que es lo mismo que tú dijiste cuando lo haces, te vives la película. Yo creo que eso, como yo leo tanta ciencia o ciencia ficción también, al tú leer un libro, tú te haces la película en tu cabeza. Cuando tú relatas eso, que eso mismo que tú dijiste de lo del carro, de que se paró en la esquina, fue y montó a el flaco, whatever, el tecato, y se fueron, dieron una vuelta, dieron una vuelta y llegó a la casa de la muchacha, pero no estaba, y se fue, no, ponle la notita allí, como que yo me imagino todo, yo veo la película, ¿sabes? Y yo creo que tú haces un trabajo ridículamente bueno en eso, porque sí, es como cuando leo un libro que yo entro en en ese universo que me quiere llevar el libro, y en verdad eso está súper brutal. Ahora, para que callarme la boca un rato. No, sigue ahí, olvídate de eso, está bueno. Yo pienso que es que como a lo mejor tú no, porque tú lees bastante y yo no leo tanto, y mucha gente no lee mucho, pero yo pienso que si tú te encuentras con mi podcast, no es que esté guiándome ni nada, pero es simplemente el hecho de que estamos bien acostumbrados a lo visual, a ver Netflix, a ver lo que sea, películas, cuando de momento nos concentramos un poco en la historia que yo estoy narrando, porque yo trato de mantener la historia en un tono ahí lineal, como una historia normal. Pues si tú le das un poquito de libertad a tu imaginación mientras estás escuchando, pues entonces puedes empezar a hacer lo que haces con un libro, que tú tienes que imaginarte todo, porque tú no has visto nada, tú no sabes cómo es el dragón, tú no sabes cómo es la espada, de lo que sea, ¿verdad? Y pues sí, tú puedes hacer tú mismo la película, imaginarte los rostros de las personas, quizás si conoces el caso, pues puedes ponerle un rostro a uno de los personajes, pero cuando estás en la escena de lo que está ocurriendo, pues ahí tú tienes que utilizar la imaginación, y si te envuelves demasiado en esa visualización mental y en esa imaginación, pues puedes, qué sé yo, puede provocarte sentimientos, puede provocarte miedo. Hay personas que me han dicho que la música les da tensión. Es un poco creepy, tienes que aceptar que hasta que no empiece el beat, tú sabes que es creepy. Yo trato de que todo vaya ahí, ¿verdad? Que le dé un feeling a la cosa. Porque te digo, lo hago como si, bueno, fuera a ser para mí, para pocas que me gustaría a mí escuchar. Y por eso es que empecé a hacerlo, porque quería un podcast de crímenes de Puerto Rico, que no lo había.
o quizás, pues, qué sé yo, no me había chocado con el yo. Y pues por eso fue que empecé a hacerlo realmente. No, eso está súper. Básicamente esa fue la misma razón por la que yo comencé mi podcast y es porque hay muchos podcasts de ciencia y eso, y mayormente en YouTube, pero la gran mayoría son en inglés y como que, wow, esta información de física, de ciencia, de cosas que yo creo que son súper importantes si es que queremos sobrevivir o mantener la raza humana viva lo más mejor posible, necesitamos esa educación. O sea, necesitamos entender cómo funciona la ciencia y literalmente, por eso mi podcast se llama Curiosidad Científica, no el máster de la física. Es porque para mí la ciencia es algo súper curioso. ¿Sabes? Como desde preguntas bobas como por qué el cielo es azul y por qué por las tardes es rojo. ¿Sabes? Todos esos tienen contestaciones y y por lo menos yo trato de despertar esa curiosidad de que, ok, es azul por, ¿verdad?, los diferentes rangos de luz y sabemos que los diferentes materiales absorben diferentes rangos de luz. En el caso del cielo, si está allá arriba, pues la onda corta de ultravioleta es la más que se esparce, porque las moléculas que hay en esa capa de ozono se tragan todos los demás colores y el único que se refleja es el azul. ¿Por qué? Porque el color azul es un color de onda con más energía, mientras la radiación sea más alta, ¿verdad? Como rayos gamma, ultravioleta y etcétera, el color básicamente de la temperatura de salud, ¿verdad? Cosas que son una temperatura más alta es azul, una temperatura más bajita es rojo. Eh, que eso es algo que la gente confunde, como que tú piensas en algo bien caliente y piensas en rojo, cuando algo bien caliente es color azul, no es rojo. Uh-huh. Hay cosas más calientes, pero ya Sí, como la sería flama. exacto, perfecta de eso. Y por ejemplo, pues cuando el sol ya está bajando, que son diferentes rangos de luz que están atravesando, que son menos, por eso es que se ve todo el horizonte rojo o rojizo, porque es lo que, ¿verdad?, refleja el polvo. El polvo refleja un rango de luz que tiene ese color o tiene esa temperatura que es más rojizo. O sea, como que cosas así sencillas traen a más preguntas y creo que no solo para personas de mi edad, sino como que mismos niños puedan escuchar estas cosas. Yo tengo capítulos que he grabado con un montón de comediantes, otra gente que hablan malo, pero es basado en la ciencia. Pero con todo y eso se puede escuchar y aprender algo ¿verdad? Para movernos más en el futuro. Y algo que tú me enseñaste, que yo siempre lo he pensado, pero es un debate, y yo voy a comentar al respecto, tú no tienes que comentar porque a lo mejor es un tema delicado, pero yo siempre me he preguntado, porque en unos países es legal matar a la gente, ¿verdad? Si cometiste un crimen y aparentemente probaron que eres culpable, pues te pueden dar pena de muerte. Y es algo súper difícil porque ya también sabemos, ¿verdad? También entendemos que hay casos que 20 años después se descubre que la persona era inocente, ¿sabe? Y creo que la ayuda, ¿verdad? Entender cada vez más las ciencias, como tú lo dijiste, cada vez que la ciencia es más accurate, es mucho mejor ¿verdad? Para avanzar, especialmente en este campo de la ciencia forense. Y creo que la única manera que la ciencia puede avanzar es trayéndola, pero trayéndola de una manera sencilla, de una manera que todo el mundo pueda entender, no hablando de gravedad y la relatividad y E igual a MC square. Ok, pero explica qué es eso. No me hables con palabras muy bellas y hermosas, pero Uh-huh. no estás educando a los demás. Y incluso que yo estoy en contra de el tipo de educación, ¿verdad? Bueno, cómo es la forma en que se educa. Y por lo menos, ¿verdad? De nuestro lado acá, el método de educación de Estados Unidos, Puerto Rico y etcétera, que tú tienes a todos los niños de todo tipo de rango de cosas que le gustan o no, y todos tienen que sacar A en la clase de matemáticas, o todos tienen que sacarla en la clase de historia, o todos tienen que sacarla en la clase de ciencia. Yo creo que debería ser el tipo de educación básico,
maybe los primeros 10 años, y de ahí en las pruebas aprendas, ¿verdad? O las pruebas puertorriqueñas, en vez de utilizarse para ver cuán flojo está la escuela, en qué materiales, ¿verdad? O cuán flojo la escuela está en enseñarle a los niños las ecuaciones diferenciales, no. La escuela o el sistema nunca ha pensado que a lo mejor es que tú sabes que a él es mucho mejor en matemáticas, estos son mucho mejores en ciencia, estos son mucho mejores en historia. Ya a ese punto divide las clases. La gente que le gusta más la historia, la gente que le gusta más la ciencia, ya tenemos pruebas de que, ok, empújalo. Que a este le gustan más las artes, pues empújalo a las artes. Empújalo entonces a la literatura, de mira lo que escribió Shakespeare, mira lo que hizo este. Y creo que tendríamos una sociedad mucho más completa, pero llevándolo, ¿verdad?, a la educación de la manera más, creo yo, más eficiente. Por eso mi lema, si tú escuchas el principio del intro, y ese es mi lema siempre que termino, yo digo, corillo, busquen la manera de aprender que más le divierta. ¿Sabes? Porque tú sentarte a leer y pues, brother, lo que tú estudiaste no es fácil. O sea, todo esto que tú me explicaste no es fácil. Y eso que tú me explicaste es por encima. Pero llevarlo a trabajarlo, a tú estar ahí, a lo difícil que es coger los pequeños detalles y las pruebas y mantener esta evidencia, ¿verdad? Si hay que mantenerla más fría o más caliente, es un proceso súper difícil, ¿sabes? A lo mejor si en un momento se hubiesen percatado que te gustaba más la biología, ¿verdad? Por decir un ejemplo, a lo mejor te hubiesen encaminado más a aprender más sobre tipos de ciencia de biología, y a lo mejor esa persona, ¿verdad? O poniéndote de ejemplo a ti, hubieses terminado trabajando con los gusanitos que no quieres trabajar. Exacto. Y lo que tú dices es bien cierto. Específicamente aquí en Puerto Rico pasa mucho que como la ciencia nosotros la vemos como algo difícil y la matemática la vemos como algo, no sé, aburrido y complicado y etcétera, pues pasa mucho eso en la práctica también de la ciencia forense. No de las ciencias forenses como tal, porque la ciencia forense tiene un trabajo, pero la rama investigativa de la policía y del Ministerio Público, pues, ¿qué es más fácil para ti o para mí para probar un caso? Es más fácil que el acusado diga, fui yo fui el que la maté y me declaro culpable. Pues mira, olvídate del laboratorio y eso y lo demás, porque ya el tipo lo dijo, se acabó, caso cerrado. O es más fácil que un testigo diga, yo lo vi cuando salió de la casa, ese que está ahí es el que lo hizo. Pues caso cerrado, se acabó este caso, pues ya el tipo dijo que lo vio, pues tenemos un culpable. Ahora, el tener que utilizar la ciencia para probar la inocencia o culpabilidad de una persona, pues da trabajo porque son muchas las cosas que se tienen que hacer. A veces son años que tienen que pasar, porque como el caso que yo te dije, que se llama Joseph DeAngelo, por si lo quieren buscar, el Golden State Killer, este caso, la policía tuvo años detrás de él, 20 años o más, y de momento ellos dieron con ese hint genético, esa hojita, no sé si tú has metido algún momento en Ancestry.com. Ancestry.com te da como una hojita, y ahí tienes un tipo que se llama Valenzuela, que no sé dónde en 1910 salió en el censo. Pues ellos consiguieron un hint y lo que hicieron fue que se hicieron de basurero y cogieron la basura de ese tipo, y de la basura de ese tipo recolectaron ADN, lo compararon entonces con el ADN que tenían guardado de hace 20 años y pudieron entonces dar el match para no arrestarlo así de la nada. Ellos querían asegurarse que cuando lo arrestaran, asegurarse de que era él. Y tomó un montón de tiempo, pero lo lograron hacer. El tipo era un ex policía y todo. Wow, por eso sabía probablemente cómo moverse y qué evitar y qué... Exacto. Wow, brother, qué brutal, qué brutal. Sí. Bueno, yo la he pasado súper bien. No sé si tienen algunas preguntas para mí también o algo.
La verdad que tu programa está súper brutal. Mi esposa me texteó ahorita como que dile que yo soy súper fan de él y pues Ah, mi esposa te dile que envía saludos. gracias, que gracias, gracias. Sí, ella se comió los capítulos mucho antes que yo. Eh, Yo entonces, ajá, dime. te iba a preguntar sobre el caso, si escuchaste el caso de Yexeira, si pudiese Sí, explicar un poquito más, científicamente hablando, lo que hizo la patóloga forense cuando se le hicieron las pruebas de ADN a la sangre de ella y a los padres biológicos de ella, si sabe algo de ese proceso o cómo es que se puede determinar que una prueba de paternidad, qué es lo que se busca en ese tipo de información para poder decir tú eres el padre o este es el hijo. Por ejemplo, ella tiene una hermana de de padre y madre, que yo la menciono en el podcast por otra cosa, pero no lo digo en la parte que estoy mostrando la evidencia, porque está claro que se trata de ella, no es de la hermana, sí, sino la de la hermana sangre está de viva, ella. ajá. La hermana Sí, está no, viva y, no y sufrió, la hermana no tiene no daños sufrió ni ningún, cantazo. exacto, Ujú. pero pudiésemos decir, no, pero ¿y la hermana? A lo mejor la sangre es de la hermana o no es de ella, porque también ella es hija de esas dos personas. Esa se me quedó a mí en la mente como una curiosidad. Como, si sabes algo de ese proceso, te lo puedo agradecer. Sí, pues Si lo no, lo voy. editamos y lo borramos del No, no, podcast. aquí yo no edito porque lo que yo no sé, yo no sé. Yo digo que no lo sé. ¿Sabe? Hay gente que me ha preguntado, pero ¿y por qué los neutrinos no interactúan con la fuerza electromagnética? Yo no sé. Y que yo sepa, ningún científico sabe todavía. Eh, pero, por ejemplo, de lo que yo sé, a mi entender, voy a poner un ejemplo que yo creo que va a hacer que la gente clique un poquito en esto. Entre, entre ¿verdad? Los simios y nosotros, por eso es que se entiende que nosotros salimos, ¿verdad? De la evolución de esos animales, porque hay 1% de diferencia en el ADN de nosotros a nuestros antepasados, ¿verdad? Los simios, ¿verdad? Los monos, whatever, como le quieras decir. ¿Qué sucede? 1%, a pesar de que parece bien poquito, ¿verdad? Solo tenemos 99% de match con ellos. 1% pueden ser miles y miles y miles de letras. Cuando tú hablas de ADN, el ADN se une como que en pares, ¿verdad? Esa cadena de ADN, porque parece una cadena literalmente. Incluso la gente si quiere ver, hay una fotografía que sacó de apellido Franklin. Ella, una mujer, y fue la primera en sacarle una foto al ADN. Y ella fue la que dijo, diantre, mira, ya yo sé cuál es... pueden buscar fotografía 51. Ella fue la primera que dijo, mira, pues ya yo tengo una idea de cómo es, ¿verdad? El ADN, el ADN tiene una forma como si fuera una escalera, pero cada palito de cada lado de esas dos barras de ADN tiene, ¿verdad? Por ejemplo, tanina con whatever, no me acuerdo ahora los nombres, pero cada par, cada lado tiene un químico en específico, ¿sabes? Y cada químico se une con otro químico al otro lado. Y a eso le llaman las letras. Cada letra tiene un par con otra letra. Pero cuando tú tienes millones de letras, o tu correa tiene millones de letras, es como si tuviese escrito una historia. Pues literalmente es como si fueran letras. ¿Qué sucede? Cuando a ti te hacen una prueba de ADN, como tú eres, como quien dice, una mutación, ¿verdad? Tú eres como una copia del ADN de tus padres, tú eres 99.99%. Tienes el 0.01% que te hace tú, que te hace Armando Torres. Pero tu cadena que sale desde tus padres es casi idéntica. Vas a tener la única diferencia en ese 0.01% es lo que te hace a ti diferente. Y eso es suficiente para que tú te veas diferente, pero te sigues viendo humano. Pero no es el 1% entero que tienen los chimpancés, que por eso no nos vemos tan iguales. Nos vemos similares, pero no tenemos el pelo, no tenemos las facciones, tenemos un poquito más el cerebro, la forma del cerebro un poco diferente. ¿Qué sucede?
si entre cadena y cadena sigues evolucionando de lo que tú tenías en algún momento, salimos de África, ¿verdad? Todos los humanos salimos de África. Si de África para acá, esa raza se siguió mezclando con otra, y con otra, y con otra, tu porciento de ADN o rastro que te queda de tus primeras razas, por eso te pueden decir, tú tienes 3% de árabe, y tienes 7% de cubano, y tienes 22% de italiano, y tienes 50% de afroamericano o neuroamericano. Pues todo eso es que sigue añadiéndole a tu cadena las letras que van uniéndote más a tu último ancestro, por ponerlo así. Hace más de 10.000 años atrás empezó lo que fue la agricultura, ¿verdad? Y ahí es donde los sapiens como tal, ¿verdad? Los homo sapiens ya empezaron a cultivar, ya dejaron de irse por ahí por todos lados a seguir moviéndose para buscar comida X o Y. Y entonces ya ahí las culturas empezaron a integrarse más porque estaban todos juntos, no habían tanta gente yendo por alrededor del mundo. Por eso es que se localiza más de donde tú vienes hace cientos de años, porque en un momento estuvieron en ese punto. Pero usualmente cuando a ti te chequean tu ADN, tú eres 80% puertorriqueño, tienes 3% de africano, tienes whatever por ciento de lo que sea. Tu conexión más directa de la última que tú tuviste es a tus padres. O sea que la base de tu ADN es casi idéntica, con la excepción de que tú tienes el 0.01% que es tú, en lo que hace Armando, que a lo mejor tienes la nariz más alargada, a lo mejor te nace más barba y a tu papá no le nacía tanta. Ese simple punto sencillo, 0.01% es lo que te hace individuo a ti. Pero toda esa información original salió de ese núcleo del ADN que era de las células de tu papá. Y el ADN lo que hace es crear una información que es el RNA, ¿sabes? El ADN crea el RNA, que es simple y sencillamente instrucciones. Pues las células, ¿verdad? El ADN y las células que tu papá y tu mamá mezclaron tienen una información, esa información la van pegando y ahí es donde viene el ribosoma, que es como la maquinita que lo que hace es que toma ese RNA y sigue imprimiendo lo que necesita para completar de la información original. Lo que hace es que completa proteínas que se unen y terminan creando nuevo material orgánico, que ese nuevo material orgánico salió del ADN original y ahora se llama un feto, y ahora ese feto sigue creciendo y las células no aparecen de la nada, las células se multiplican. Si las células se multiplican, salen de la original y salen de la original y salen del original y esa sigue multiplicando. Es la misma información, vuelve a multiplicarse de la primera célula que existía, básicamente. Brutal. Creo. Digo, no, es lo mejor que ¿verdad? Sí, lo que haya metido la pata, porque yo meto la pata muchas veces, me explique mejor. No, pues el propósito de la pregunta es el que haya alguien que pueda tener dudas de que al hacer una prueba como esa y que te digan, mira, esta persona es 99.99 hijo de esta otra persona, basado en esa prueba, pues ahí con esa explicación que tú me das, pues puedo entender que es una información que no es refutable. No, mano, no es refutable. Porque básicamente es como si tú tienes una célula, las células tuyas en tu cuerpo, todas tus células a cada 7 a 10 años, ninguna célula de tu cuerpo es la misma que tú tenías. Todas las células de tu cuerpo están replaced cada 7 a 10 años. ¿Por qué? Porque las células son material orgánico, o sea, nace, vive, crece y se muere, igual que nosotros. Lo que pasa es que un nivel súper microscópico, ¿sabes? Pero sigue siendo tú, ¿sabes? Cuando esas células se mueren, a ti no te cambia la cara y de momento estoy yo puesto en tu cara, ¿sabes? Esas células lo que hacen es replicar lo que ya tienen, replicar la información que ya existe. Exacto. Sí, porque las células también, tu cuerpo, el sistema tuyo, mientras más pase el tiempo, igual que las células que envejecen y se mueren, tu sistema también pasa lo mismo, sigue envejeciendo. Lo que pasa es que a lo mejor tus ribosomas duran más, que son los que multiplican tus células. O sea, tus ribosomas a lo mejor duran más tiempo
que las células. Pero el ribosoma también se pone viejito y por eso tu cuerpo se va poniendo más viejito hasta que pues terminamos viejitos. Y las células que va creando no son tan eficientes. Es como si tú tienes una impresora de hoy en día, esa impresora funciona brutal. Te imprime 200 páginas en un minuto. Si tú sigues usando esa impresora, va a llegar un punto que no va a poder imprimir 200 páginas por minuto. Porque de lo que está hecho esa impresora, comienza a tener desgaste, a lo mejor la gomita ya no gira igual, por el mismo uso que se le da. Por eso es que es súper importante uno cuidar su cuerpo. ¿Sabes? Lo que son las dietas, lo que son el ejercicio, lo que son... preocuparte de los vicios, porque obviamente si tú le metes más daño a tu cuerpo, las partes de tu cuerpo, igual que si cada vez que la impresora se queda en caja le metes una pata, en vez de abrir la puerta y cerrarla, le está haciendo más daño y se sigue damage hasta que funciona peor, más rápido. Déjame cancelar la orden de pizza que hice. No. Pero tú estás súper bien. Botar las cervezas que tengo ahí en la nevera. Bueno, pues yo te voy a testear mi dirección para deshacerme de esas pruebas. Esa es evidencia. Le vas a hacer unas pruebas. Sí, primero a ver si está bien, que no envenenen a nadie. Yo me sacrifico por la ciencia, yo me sacrifico siempre. Mano, que la he pasado súper bien, Armando. Somos súper fan. Obviamente te has dado cuenta que diste el palo de tu vida, porque tu crecimiento se nota que se explotó por ahí para arriba, ¿sabes? Y tú llevas unos meses en esto, ya cumpliste el año. No, oye, desde mayo. Desde mayo, nice. Sí. Actually, yo empecé mi podcast en mayo, pero hace un año y pico atrás. Yo voy para 2 años, no, en abril, actually fue abril, pero sí, como a mediados de abril, marzo-abril. En abril cumpliría 2 años de mi podcast y mano, me encanta y creo que lo que tú haces a lo mejor da un aware de, ¿verdad? A las personas de, wow, esto está allá afuera, debemos de ser más cautelosos en X o Y, y sobre todo creo que es parte de concientizar, ¿sabes? No creo que la gente lo vea y diga, yo quisiera ser ese tipo que quemó a su familia o el abusador que hizo esto, ¿sabes? So, definitivamente creo que un aware para que los mismos padres escuchen y mira, ten cuidado con esto, papito, o algo que del último capítulo que sacaste, incluso de Yeseira, algo que habla mucho es de eso, como que las acciones abusivas de tus parejas, o sea, sea hombre o mujer, no debes de aguantarlas porque pueden terminar en algo lamentable, como lo de y las manipulaciones, lo que le llaman los red flags que tú vas viendo. Yo pienso que aunque las historias que cuento son historias pues fuertes y son terribles y trágicas, pues tienen unos elementos que enseñan. Hay unos elementos de la historia de nuestro país que están ahí. Hay unos episodios que son prácticamente historia de Puerto Rico, pero hay historia de nuestro país, hay ciencia en el podcast. Ahora mismo con las explicaciones que tú estás dando y demás, pues se nota que la ciencia es importante en esta rama, súper importante. En el caso de Robert, no hubo ningún tipo de evidencia científica que lo vinculara a él con el caso. O sea, no había huellas dactilares de él, no había ADN de él. La evidencia se basó en testimonios y se basó en el hecho de que le encontraron un celular. Pero entonces es un caso flojo que lamentablemente hace que una persona pase 10 años en la cárcel cuando había ciencia que podía ¿verdad? Descartarlo a él como culpable en este caso. Sí, por eso fue, yo creo que ese capítulo me ayudó mucho a mí. Yo cambio un montón de opinión mientras más información adquiero y me pregunto a mí mismo como que, ¿qué tan seguro tú estás de esto? Incluso, no quiero spoil mi libro, pero al final de mi libro yo tengo una frase que dice que difícil es tener que saber para darnos cuenta que poquito sabemos. Y muchas veces pensamos que tenemos un conocimiento y ese conocimiento es absoluto y no nos damos cuenta que a veces no es conocimiento,
simple y sencillamente hay indoctrinación. Y es muy peligroso no abrirse a conocer o experimentar ideas diferentes a las tuyas por miedo a, no, pero mira qué bruto, ¿cómo vas a decir esto? Pero escucha y analiza lo que te están diciendo y tienes dos opciones. Either puede ser que tengan un punto o simple y sencillamente le vas a dar más peso a tu punto y puedes entonces en otra ocasión defender mejor tu punto, lo cual nunca deberías de tratar de defender tu punto. Deberías de tratar de conversar con alguien al respecto de algo, ver las opiniones y dejar que la otra persona juzgue. Nunca debes de tratar de convencer a alguien de eso. O sea, yo tengo personas que me hablan sobre pero ustedes los científicos que no creen en Dios y qué sé yo, ¿por qué no prueban que Dios no existe? Y yo le digo, pero es que yo no tengo que probar que Dios no existe. La ciencia no quiere probar que Dios no existe, ciencia quiere probar cómo funciona el universo, cómo funcionan las cosas, ¿sabe? A qué velocidad va la luz. Eso es lo que le importa a la ciencia. Los científicos, si yo descubro ¿verdad? Descubrí que hay un Dios o un ser supremo, lo que sea, un Dios puede ser lo que sea, un Dios puede ser un ser supremo, alguien con más tecnología que nosotros, alguien que no se sabe si nosotros somos simple y sencillamente una simulación, porque si fuéramos una simulación no hay manera de nosotros probar que estamos en una simulación, ¿sabe? Si fuéramos criaturas, a lo mejor hay teorías que se llaman del zoológico, que perfecto, esta es la mejor explicación de la teoría del zoológico. Nosotros no sabemos si ni siquiera somos, ¿verdad? Somos un zoológico creado por un ser supremo, que tú le puedes llamar como tú quieras. Le puedes llamar Dios, Jehová, Alá, Buda, aliens, puedes llamarlo como sea. Pero la gente siempre, el humano tiende a creer que es superior todo el tiempo. Y somos la raza inteligente y etcétera, que en muchísimos casos demostramos que no es así, al extremo de que estamos matando lo que nos hace vivos a nosotros, que es el planeta. Y, por ejemplo, que esto no es mi idea, esto yo lo escuché de otro científico, que él dice, imagínate que nosotros tenemos 1% de diferencia en el ADN, ¿verdad? Volviendo al ADN, ¿verdad? Con los simios, ¿verdad? Con los monos. Y mira la diferencia de los monos, donde viven, lo que comen, la tecnología que ellos tienen, es básicamente cero. ¿Sabe? Y es 1% de diferencia entre nosotros y los monos. ¿Qué sucede? Que si hay 1% de diferencia más arriba, ¿verdad? De nosotros y un ser supremo, o alguien que esté más avanzado tecnológicamente. Nosotros tenemos casas, carros, nosotros vivimos en el espacio, llevamos 20 años viviendo en la nave, ¿cómo es? La Estación Internacional Espacial. Y cuando tú ves un mono, ¿verdad? O un simio que está haciendo cosas brutales que tú dices, wow, qué inteligente es. Está poniendo cubito cuadrado donde va el cuadrado, el triángulo donde va el triángulo. ¿Tú sabes quién hacen eso? Nuestros niños de 2 años hacen eso. Lo mismo que un adulto simio hace. Que si ese niño de 2 años o 3 años, nosotros somos los legos que él está mirando y observando acá abajo. ¿Entiendes? Que si 1% de diferencia de ADN a un ser que esté un poco más arriba de nosotros somos el niño de 2 años que está guiando un carro. Y que el jueguito... Ellos están diciendo, wow, mira cómo guía ese auto. Ajá. Ah, wow, mira, vaya, no son tan brutos nada. Mira cómo mete la bola en la canasta. Exacto, mira, está comportándose como nuestros niños de 3 años, qué brutal, ¿entiendes? Pero al mismo tiempo, la última contestación que yo le di a alguien, que lo escribí en el libro, vayan y cómprenlo y léanlo, porque no se la puede decir. Busquen curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela para que se enteren, ¿ok? Mano, Armando, yo le he pasado brutal. ¿Algo más que quieras añadir? No, agradecerte por la invitación, agradecerte por escuchar mi podcast y a tu esposa también por escuchar mi podcast y por darme la oportunidad de hablar un ratito con ustedes acá. Como te digo, yo no soy científico, no trabajo ahora mismo en la rama forense, más bien pues me interesa el tema, he hecho research y pues pienso que cualquiera que le interese cualquier tema que tenga que ver con la ciencia, pues puede
puede autoenseñarse. Quizás si la educación que tuvo en la escuela no fue la mejor por cualquier razón, pues no hay excusa para utilizar las herramientas que tenemos ahora mismo, que es el internet, para nosotros mismos pues poder educarnos. Yo pienso que es cuestión de tenemos acceso a tantas cosas y a tanta información, y tenemos que tratar de por lo menos utilizar ese tiempo que tenemos para hacer algo, que sea una cosita que sea pues productiva, y pues quizás no estar todo el tiempo distraído, porque ahora mismo yo tengo un playlist bien grande de Netflix ahí que me espera, pero he estado todo el día desde que me levanté haciendo research para el caso que estoy trabajando, y pues entonces quisiera hacer otras cosas, pero siento que esto pues es algo que me apasiona, me gusta, y pues ahora mismo como varias personas esperan mi capítulo toda la semana, pues siento el compromiso de hacerlo, así que espero poder hacerlo por buen tiempo. Mano, súper. Usualmente yo le pregunto a la gente que traiga una recomendación de algún libro o cualquier tipo de recomendación antes de irnos. Si tienes algún libro que hayas leído que no tiene que ser de ciencia, puede ser de cualquier cosa, o alguna recomendación en general, aparte de que vayan y busquen CrimePod PR en todas las aplicaciones. Vayan y busquen CrimePod PR. Ese podcast les va a volar la cabeza, literal. Aparte de tu podcast, ¿qué nos podrías recomendar? Mira, hay un libro de quizás que es un poquito básico, pero es un libro que lo venden hasta en los Walgreens, en los Costco, por ahí, que tienes que haberlos visto. Es una serie de libros que te dice el libro de la ciencia, el libro de la cocina, el libro de lo que sea. Entonces hay una edición que es el libro del crimen. Y ese libro, pues es bien chévere porque te categoriza, por ejemplo, ladrones, personas que roban arte, artists, asesinos en serie, todo tipo de criminal, te lo va categorizando, y es como una enciclopedia, básicamente, que te da imágenes. Es bien sencillo, de verdad que cualquier persona lo puede leer. Es bien sencillo. Te dice las fechas, en qué momento ocurrió, por ejemplo, un atraco en un banco, los robabancos, cuál fue el robo de banco más grande, y es bien interesante ese libro. O sea, lo compré hace poco, lo estoy leyendo ahí y te lo recomendaría. Es bien interesante y es bien sencillo. No soy muy de leer, no soy mucho de leer, pero ese libro está chévere. A mí me impresiona porque la gente dice, no soy mucho de leer, pero loco, tú tienes que leer y buscar un montón de información para los capítulos. No eres mucho de leer libros, maybe, pero De lectura es lectura, lectura es lectura. Exacto. Y tweets. Yo abrí Twitter para nada más promocionar mis capítulos. En verdad yo no veo mucho de eso. Yo soy bastante Instagram, pero y por ejemplo Facebook lo tengo, pero Facebook no sé, la gente debe tener más tiempo para Sí, no sé, para otras cosas. para otras cosas. Pero Pues nada, y como te digo, pues como tú dijiste, me pueden conseguir en CrimePod PR, CrimePod Puerto Rico, en casi todas las plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, todas esas. Pueden ir a crimepodpr.com, mi página web, que ahí pues yo también subo los episodios. Y si me quieren apoyar, pueden ir a patreon.com/crimepodpr, que ahí yo pues pongo unas cositas que uso para el research. Pongo algunas fotos, pongo documentos legales. Ahí sí te digo que tengo que leer. Los documentos legales son 60, 80, 90 páginas. Ahí y son bastante malos. Pues pongo los documentos legales para el que los quiera leer. Nada, cosas que yo pongo relacionadas a los casos, que no salen obviamente videos, que no salen porque obviamente audio, y ahí pues pueden apoyarme también un poquito con eso. Repítelo el Patreon para que se enteren bien. Patreon.com/CrimePodPR.
Nice, nice. Sé que también es el mismo nombre tuyo en Instagram, imagino que en todas otras redes En sociales. Instagram, Twitter, sí, CrimePodPR, que ahí me pueden conseguir también. Excelente, excelente, maravilloso, Corillo. El día de hoy tengo... ya yo dije este libro en el capítulo pasado. Vayan y busquen a Sapiens de Yuval Noah Harari, A Brief History of Mankind, que está bien bueno. Y busquen también mi libro Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuelas, para que, ¿verdad?, aprendan estas cositas maravillosas que yo hablo en mi programa. Y como siempre les digo, ¿verdad?, busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, Corillo. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.